Ya estamos 9 aquí congregados, eso tomemos, acabémonos de tomar el tinto. Tranquilo, padre. Que en la madrugada viene bien. Eso despierta y anima. Un buen tinto. Vamos a esperar otros minuticos. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo están? Marcos, ¿cómo sigue? ¿Cómo está? ¿Qué saben de él? Bien. Estaba conectado ahorita con nosotros en las laudes. Seguramente se va a conectar ahora. Ajá. Buenos días, padre. Buenos días a todos. Buenos días, José Gregorio. Buenos días. A Marco le quedó una hija de su matrimonio, de su esposa. Dos. Dos. La niña. Celeste y María Celeste y Ángel David. Ángel David. Ah, un muchacho también. Niño. Una niña, y bueno, siquiera, gracias a Dios. Esa es la vida. Yo la parejita. Su esposa está en sus hijos. Sí. Bendito Dios. Difícil situación la que nos tocó vivir. En Italia, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana está hospitalizado gravísimo. Están pidiendo, es un cardenal, no me acuerdo ahora del nombre, y está hospitalizado, enfermo, entubado. Entonces todos los obispos italianos pendientes, el Papa, en fin, muy cosas difíciles, ¿no? Fuera de eso, los ciclones para acabar de completar. Muy probados. Tiempos duros nos tocaron. Bueno, a todo el mundo le toca así. Una vez no sabe qué momento de la historia es más difícil, ¿no? Si los No, primeros época tiene orígenes o los de hoy. Como decía Jesús, cada día trae su afán, cada época trae sus desgracias. Y uno no Sí. sabe cuáles son peores, si las nuestras, o las que les tocaron antes a los otros, o las que les tocarán a los que vienen detrás. De acuerdo. Ese es el problema. Siempre que si uno mira todas las épocas, todas han traído temas complejos, todas, incluyendo la nuestra. La vida es una dialéctica entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. De ahí ese dualismo de que hablábamos, ¿no? Que tanto nos llama la atención, ¿no? Porque es algo que experimentamos continuamente todos los seres humanos. Lo bueno, lo malo. La luz y las sombras. Buenos días, padre. Buenos días, la felicidad, la tristeza, el gozo, el sufrimiento, en fin. Sí, nos ponemos filosóficos. Uy, llegó a Adidas. Pero yo creo que ya han pasado 5 minutos, vamos a comenzar. Voy a ver si comparto la pantalla. Yo tenía por acá vamos a aumentarle a esto el tamaño, porque está como... Bueno. Entonces vamos a comenzar, pues como es estudiar la palabra de Dios, les digo siempre, pues entonces primero que todo, escucharla y escucharla con actitud de fe, no simplemente de curiosidad, digamos, de curiosidad intelectual, ni siquiera de curiosidad exegética, interpretativa, no, escucharla como lo que es la palabra de Dios, la palabra que Dios nos dirige. Después vendrá el momento del estudio, ¿no? Como una especie de homenaje rendido de fidelidad, de amor a la palabra. Pero primero escuchémosla. Como hoy vamos a hablar de las cartas de San Pedro, que llevan el nombre de San Pedro, vamos a leer de la primera carta de Pedro en el capítulo 3, los versículos 18 al 22. Le pido a José Luis Marín que nos haga el favor de hacernos la lectura, si está presente, si puede. Con mucho gusto, Padre. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados. Él
que era justo por los injustos, y murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas en total, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva, que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Él, que se fue al cielo, está a la diestra de Dios, y allí le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Señor. Entonces, en unos instantes de silencio, volvamos a meditar la palabra. Si la tenemos a mano, volvamos a leerla personalmente, en silencio cada uno, y tratemos de dejarnos tocar por la palabra, de dejarnos interpelar por ella. La primera carta de Pedro 3, 18, 22. El bautismo que nos salva, ¿no? Todos somos bautizados y hoy nos lo recuerda el autor, ¿no? Precisamente la razón, digámoslo así, primera, fundamental, en el sentido literal de la palabra, fundamental, como fundamento de por qué estamos aquí. Nosotros tan variados, tan distintos, ¿no? Distintos por la edad, distintos por la historia personal de cada uno en nuestra casa, en nuestro estudio, en la sala de nuestra casa o en nuestro espacio, en fin. Pues digamos, nos conocemos más o menos, pero también nos desconocemos. Y sin embargo, nos reconocemos todos como cristianos, como creyentes, y escuchamos con respeto, con reverencia profunda la palabra, ¿no?, que nos acaba de programar José Luis, porque para nosotros es la palabra de Dios, así sea en este texto, que alguien podría decir periférico, secundario, pero no, cualquier pasaje de la Biblia es importante, ¿no? Tiene el mismo valor que cualquiera otro. Bueno, eso, entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento? Nuestro bautismo, porque fuimos bautizados, ¿no? Entonces, por eso escogí el pasaje y de eso vamos a hablar más adelante, queriendo Dios. Bueno, y entonces ahora invoquemos a la Santísima Virgen María. Hoy es sábado, ya les diré algo más. La vamos a invocar con amor, con profunda confianza, con gozo y alegría, precisamente porque sabemos que como Madre nuestra que es, ella nos asiste, ella nos cuida, ella ora por nosotros. Digamos juntos: Dios te salve María. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora ahora, y la hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Y anotaba aquí para que no se me olvidara que ella fue pobre. Ella no era una mujer rica, era una mujer pobre. Y vivía entre los pobres, en una aldeíta perdida en Galilea. Ni siquiera aparece mencionada en el Antiguo Testamento. Nunca se menciona a Nazaret en el Antiguo Testamento. O sea, un pueblo perdido, una aldeíta de unas pocas casitas y de unas cuantas decenas de personas. Incluso se duda si habría sinagoga en Nazaret. No se han encontrado, pues no se ha podido excavar bien la ciudad porque pues no ha dejado de ser habitada, pero bueno, son cosas de... Lo que quiero decir es que ella fue una mujer pobre. ¿Y por qué traigo a cuento la pobreza de María? Porque nos unimos a las intenciones del Papa Francisco. Yo no quiero ser más papista que el Papa, para nada, pero bueno, somos católicos, ¿no? Cuando era el Papa Benedicto, pues el Papa Benedicto. Cuando era el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, pues San Juan Pablo II, y así. Bueno, ahora es el Papa Francisco, entonces merece todo nuestro respeto y homenaje. Entonces, el Papa Francisco estableció hace 4 años la Jornada Mundial de los Pobres para celebrarse anualmente. Y él escogió el penúltimo domingo del tiempo ordinario, o sea, el domingo 33º, perdón, que cae mañana. Mañana es ese domingo. Y él quiso que en el domingo 33º del tiempo ordinario, nosotros, los cristianos católicos pertenecientes a la Iglesia Católica, celebráramos una jornada mundial de los pobres. Y esto no es solo teología de la liberación, para nada. Esto es el Evangelio. Cristo fue pobre. Cristo predicó la buena noticia a los pobres. Cristo Jesús nuestro Señor declaró dichosos, bienaventurados a los pobres. Entonces, mañana acordémonos, ¿no? Y recordémosle a las personas con las que tengamos contacto, nuestras familias en primer lugar, por supuesto, pero podemos nuestras amistades, con las personas con las que nos comunicamos a través de estos medios, en fin, recordémosles que es la Jornada Mundial de los Pobres. Los pobres tienen rostro, los pobres no son anónimos, los pobres no son una abstracción, no son una cifra sociológica, un porcentaje. Los pobres tienen rostro y los hemos visto a los pobres campesinos colombianos salir a vender sus cosechas de papa porque importamos tanta papa que no les podemos comprar a ellos las cosechas. Y las están vendiendo, como ustedes saben, han visto en los noticieros, en los peajes. Aquí en Cundinamarca, en Boyacá, en Nariño, en el Cauca, en donde se producen toneladas y toneladas de papa. Un alimento autóctono americano. No existía en Europa. Fue llevada a Europa la papa después del descubrimiento. Un alimento muy alimenticio, valga la redundancia, un muy buen alimento. Pero no. Bueno, no vamos a hacer más análisis. Ellos son pobres. Y están reclamando, por favor, cómprenos la papa. Porque invertimos en eso. Hombres y mujeres la sacan con sus propias manos. Es lo que siembran en sus pequeñas parcelas. No es un cultivo industrializado. No se cultiva con las manos, a punta de asadón y de pala. Se ara la tierra con caballos. Yo he visto arar la tierra en Boyacá con caballos. Como hace un siglo o hace 2 siglos o más. No con arados, porque además la tierra no da para ararla con arados por la conformación, ¿no? Porque no son tierras completamente planas. Les digo esto para que le demos rostro a los pobres. Y así podríamos seguir haciendo un análisis, si ustedes dirán muy sociológico, ¿no? Los pobres, Jornada Mundial de los Pobres. Ayer
se volcó una barcaza que llevaba 120 migrantes africanos, para que vayamos a otro país, para que no, pues no es solo acá. Huían de las guerras, del hambre, de la peste. Tocaban las fronteras del imperio, la Unión Europea. Ábranos, por favor. Nos estamos muriendo de hambre. Nos están matando. Se volcó la barcaza. Más de 70 muertos. Se ahogaron. Hombres, mujeres, niños. Bueno, me pongo dramático, pero es que para que no vayamos a decir que esto es comunismo, que esto es marxismo, que esto es teología de la liberación. No, son nuestros hermanos, nuestras hermanas. ¿Qué podemos hacer por ellos? Bien, este año tiene por lema la cuarta jornada mundial. Es la cuarta, hace 4 años la estableció el Papa Francisco. Tiene por lema, tiende tu mano al pobre. Tomada la frase de la Sagrada Escritura. Es un mandato de Dios. Tiende tu mano al pobre. En el Siráside, o sea, el libro del Eclesiástico, un libro deuterocanónico, pero para nosotros católicos tan inspirado como el Eclesiastés, como el Cogelet. Siráside 7:32. Y aquí les pongo el enlace, ¿no? Para leer el mensaje del Papa con motivo de esta jornada. Miren, lo publicó desde junio. Lo proclamó en San Juan de Letrán. Y obviamente aparecen los servicios informativos de la Santa Sede hoy publicado. Aquí está el enlace. No le he mandado estos apuntes a José Luis, pero ya se los mandaré inmediatamente termine la clase. Entonces ahí está el enlace para que lo lean. Es cortico, no son 2 páginas y media. Y es muy bello, exhortándonos precisamente a esto, a que tendamos nuestra mano al pobre. Alguna manera concreta de tenderla. Mire, mucha gente, incluso no cristianos, o por lo menos no creyentes, puede que sean bautizados, pero mucha gente solo por motivos de altruismo, ni siquiera pensando en Dios, ni en Cristo, ni nada de eso, conmovida por la situación, ha salido por la autopista y han ido a los peajes, hasta Venta Quemada, pero ya no hay que ir hasta Venta Quemada, puede ir uno a un peaje cercano a comprarle la papa a los campesinos. La están vendiendo por nada. 15.000 pesos un bulto de papa. Les cuesta 50.000 pesos cultivar ese bulto de papa. Tiende tu mano al pobre. Una sugerencia. De pronto a alguno le puede dar por sacar el carro, ponerse bien su mascarilla, tal cosa, acompañado de la mujer, de los hijos, vamos a comprarnos un bulto de papa. ¡Uy, que no! ¿Cuándo nos comemos un bulto de papa? Bueno, reparten, la parten en bolsitas y le mandan a los vecinos, a los familiares. Vea, les mando papa que fui y compré. ¿Cuánto nos vale? Lo que nos cobren por el bulto de papas, oí decir que cobraban en algunos casos 15.000 pesos, puede que algo más o algo así, y lo que cueste la gasolina, y nos damos un paseíto. De pronto, pues bueno, en fin, es una sugerencia. ¿Qué podríamos? Darle tu mano al pobre. Para ilustrar esta cuarta jornada mundial de los pobres, tenemos aquí una de las tantas representaciones de la parábola de Jesús en el Evangelio, en este caso de Lucas 10, 25 a 37. No lo vamos a leer para avanzar, pero se los recomiendo, denle una leidita. Desde el principio, desde el versículo 25, porque la parábola la contó Jesús a propósito de la pregunta que le hizo un legista, un maestro de la ley, un estudioso como nosotros de la Sagrada Escritura. Le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Ustedes saben cómo sigue. Lo que le respondió Jesús, pues tú sabes, cumple los mandamientos, amarás al Señor tu Dios, etc. Entonces, y al prójimo como a ti mismo. Y el legista, pues para no quedar tan mal, porque había preguntado una bobada, como si Jesús no lo supiera, como si él mismo no lo supiera. Le preguntó todavía otra bobada, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús les contó esta hermosa parábola. En lugar de leerla, yo me busqué una entre tantas imágenes de la parábola.
me busqué una de tantas. Incluso vacilé, les pongo esta, no, esta está más bonita, no, esta está más impactante, no, esta está menos dramática, no, esta es muy infantil, hasta que al fin encontré esta, que es, pues se llama así, El buen samaritano. El autor es un autor francés, Aimé Nicolas Morot, vivió entre 1850 y 1913, supongo que era cristiano, era francés, pues qué tan buen cristiano sería, no lo sé, pero me parece que debió ser buen cristiano. Lo deduzco por la pintura que realizó en 1880. No fue un pintor religioso, no, pintó cosas profanas, pero entre las pinturas religiosas, todo pintor termina seducido en algún momento por el arte religioso. Entonces, pintó esta hermosa representación del buen samaritano, más que hermosa, dramática, patética, pero absolutamente realista. Miren la belleza. Miren al buen samaritano, un hombre anciano, pero fuerte. Todavía conserva su fortaleza. El caído en manos de los ladrones que lo despojaron de todo, hasta de la ropa, es en cambio un hombre joven. Miren al asno, el humilde asno. Jesús montó sobre un asno. Miren el costalito, ¿no? La alforja, en donde el samaritano llevaba el aceite, el vino, un pedazo de pan, de pronto queso, lo que uno llevaba en esos tiempos y todavía ahora los pobres, ¿no? Miren cómo los lleva. ¿Para dónde van? Para la posada. Él seguramente aquí en la faja lleva la bolsa con las monedas con las que pagará al posadero para que lo cuide hasta que se reponga. No, y le dirá al posadero, como ustedes saben, cuídalo, y cuando yo vuelva, si has gastado algo de más, te lo pagaré. La cuarta jornada mundial de los pobres. No, mañana, en el 33º domingo del tiempo ordinario. Bueno, una palabrita sobre los trabajos. Digo, pues, vuelvo a decirlo, muy bien. Ahí los voy calificando, los califiqué hasta los que me llegaron anoche todavía, pero ya esta mañana llegaron algunos, esta madrugada, eso sí no los llegó uno o dos, no los alcancé a calificar. Están muy buenos y estoy muy contento porque cada vez los noto más interesados, investigan, leen sobre el tema, sobre han leído sobre la carta de la primera de San Pedro, la segunda de San Pedro, sobre la carta de Judas, han buscado en internet seguramente, claro, porque a qué biblioteca va a ir uno en estos tiempos, ¿no? Pero esto es una gran biblioteca también, hay que saberla aprovechar y no hay que tenerle miedo a las búsquedas. De pronto uno va cogiendo práctica. Yo mismo les confieso, yo al principio de esto no sabía nada, ¿no? Y sin embargo ahora voy notando y me alegra y le doy gracias a Dios, encuentro cosas que no pensaba que pudiera encontrar. En la Javeriana nos insisten en que hay que llevar a los estudiantes a investigar. Es que no se trata solo de recibir. La educación no es eso solamente. Si uno no suscita en los alumnos el deseo de aprender por su cuenta, de investigar por su cuenta, de estudiar por su cuenta, de buscar por su cuenta, no ha logrado el propósito de la educación, en este caso la educación en la fe, la educación en la Sagrada Escritura, que es lo que me corresponde hacer. Para eso me llamaron, ¿no? Para enseñarles algo de Sagrada Escritura, pero yo no les puedo enseñar nada de Sagrada Escritura si ustedes no quieren aprender y si ustedes no se empeñan en aprender por sí mismos. Y algunos de ustedes me han sorprendido gratamente. Y he aprendido yo de ustedes en sus trabajos. No los voy a mencionar para no ofender la discreción y la humildad de cada uno, pero no son uno ni dos, son varios. Y eso me alegra muchísimo, me conforta, me anima. Entonces hay que decirlo, lo digo, ¿no?
Entonces, si ojalá pudieran compartir esos trabajitos que hacen entre ustedes, compartirse, ya que veo que tienen una muy buena relación de grupo, compartirse, miren, estudiando a San Judas yo encontré esto, estudiando a la primera de Pedro yo encontré esto, miren, ¿por qué no se leen esto? No hay que ser egoístas, hay profesores que son así, ¿no? Nunca dicen cuáles son sus fuentes, ¿no? O estudiosos que son así. Nunca ocultan los lugares donde encontraron la explicación que estaban buscando, ¿no? No, hay que compartirlo. Yo por eso siempre les doy la bibliografía. Ojalá les pudiera dar más bibliografía. Eso hay que compartirlo, uno no puede ser egoísta. Bueno, eso sobre los trabajos. Vamos a las cartas de Pedro, lo que tengo preparado. No, no es una cosa muy profunda, ni no. Yo procuro pues que sea algo práctico. A la carta de Santiago siguen en nuestras Biblias, es bueno saber dónde, ya les había dicho eso, dos cartas que llevan el nombre de Pedro, evidentemente identificado con el apóstol de Jesús, con San Pedro. Simón, Simeón, ¿no? Ve, se me olvidó buscar el significado. Piedra, como Cefas, el apodo. Bueno, ¿no? Simón, Simeón, Simón Pedro, Simeón Pedro. Es un nombre muy familiar para nosotros, sobre todo para nosotros cristianos católicos. La primera se nos transmite dividida en 5 capítulos, es breve, y la segunda todavía más breve, solo en 3. Ambas han sido grandemente apreciadas. Pues no solo por sus enseñanzas, no solo por su mensaje, que es evangélico, como acabamos de escuchar en el pasaje que leímos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sino por estar asociadas al nombre del príncipe de los apóstoles, como le decimos, el príncipe, o sea, el primero de los apóstoles. La primera, más que la segunda, pero la segunda también, es utilizada ampliamente en la liturgia, especialmente en la liturgia de las horas, ¿no? Hay un formulario para rezar completas de memoria, por si uno no tiene en el momento pues ya de terminar el día y de ir a descansar, no tiene a mano el breviario o la manera de, así pues nos enseñaron, a mí que soy tan viejo, me enseñaron que bueno, si no tienes el breviario, y en esa época pues ni modo de hablar de estas cosas modernas, ¿no? Entonces apréndete un formulario de memoria para completas. Y entonces la lectura bíblica, porque siempre cada hora de la liturgia trae su lectura larga o corta, en el caso de las completas cortitica, era: estad despiertos, vuestro enemigo el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar, resistidles firmes en la fe. Estad despiertos, aún ya para dormir y que estuviéramos despiertos, vigilantes, ¿no? Porque el diablo busca a quien devorar. Esa era la lectura. Entonces, esto para ilustrar cómo estas cartas son leídas de una manera peculiar. No sé por qué los que establecieron, pues esos son las autoridades litúrgicas, allá la Congregación para el Culto Divino, y que fueron los que se encargaron de revisar los libros litúrgicos después del concilio, aprobar las traducciones, etcétera, ¿no? Bueno, escogen esas lecturas y las escogieron. Habría que, eso lo estudian los liturgistas, para todo hay especialistas, ¿no? Vayamos al autor, que siempre nos llama la atención, por supuesto, ¿no? El nombre de quién escribió esto, y siempre ustedes me preguntan con mucha insistencia, ¿y quién era Lucas? ¿Y cómo se sabe que Lucas, sí escribió San Juan el Evangelio? Sí, bueno, entonces vamos a hablar del autor, Pedro. Lo conocemos a partir de los numerosos textos de los 4 evangelios canónicos y del libro de los Hechos, de las pocas menciones en los textos paulinos y, por supuesto, por aparecer en este caso como remitente, el que manda la carta, en estos 2 escritos. Se me olvidó poner, habría que añadirlo, también existen escritos apócrifos que llevan el nombre de Pedro y que nos transmiten, pues digamos, tradiciones con su nombre en las que aparece él, o como protagonista principal, o como hay un evangelio apócrifo de Pedro, por supuesto.
Se me olvidó poner eso, pero ese es material también importante. Los apócrifos son también importantes, pues no son textos que nosotros los creyentes reconozcamos como palabra de Dios, son lo que llamamos la literatura parabíblica. Pero precisamente un paramédico es más importante a veces que un médico, porque un paramédico puede llegar más rápido y puede llevar en su maletincito pues lo que necesitamos de urgencia para salir del paso, ¿no? Lo mismo, un libro parabíblico puede tener grandes enseñanzas. Entonces, a propósito, pues, de dónde encontramos a San Pedro, en qué textos lo conocemos, aparte de las imágenes, de tantas representaciones y de todo lo que tenemos en la mente, en la memoria acerca de San Pedro, ¿no? Incluso la fiesta de San Pedro y San Pablo, ¿no? La gran fiesta que se celebra se celebraba en otras épocas más cristianas que estas que estamos viviendo, ¿no? Ahora más bien vamos a la Feria de Cali a bailar salsa, pero nuestros campesinos bailaban bambucos y joropos y cosas de esas en la fiesta de San Pedro y San Pablo, allá en el Huila y en el Tolima, donde le tenían tan grande devoción, donde le tienen todavía tan grande devoción. A partir de estos textos podemos presentar rápidamente, no pretendo ser exhaustivo, apenas como un ejemplo, incluso para que ustedes si quieren completen esta imagen, algunos rasgos principales de su persona. Sabemos que de oficio, eso le preguntan a uno cuando lo están investigando, ¿no? ¿Usted qué hace? Pescador en el lago de Galilea. ¿Con quién? Con su hermano Andrés. Esa era la empresita familiar que tenían, ¿no? Pescaban en el lago ellos dos. Fue llamado por Jesús en su seguimiento. Vengan, y los haré pescadores de hombres. Ustedes están pescando, hay pescados, yo les voy a enseñar a pescar hombres. Más que hombres en el sentido, pues, digamos, sexual del término, les voy a enseñar a pescar seres humanos. Marcos 1:16, y las dos P, que subraya la máquina en rojo, porque claro, no, la primera debería ir en mayúscula, ¿no? Entonces, significan paralelos. Ustedes conocen ya los evangelios sinópticos y saben que están escritos en paralelo. Y que lo más importante, pues que hay una tradición paralela de los tres, en la que los tres corren pareja, los tres. Y hay una tradición paralela doble entre Marcos, Mateo, Lucas, Marcos, etcétera, ¿no? Entonces, Marcos 1:16 paralelos, allá aparece ese episodio del llamado de pescador de Galilea, Pedro, junto con su hermano Andrés. Aparece mencionado siempre en primer lugar. El lugar es muy importante, obvio. Al que primero mencionan, por algo lo mencionan primero, o porque es el más importante o porque es el menos importante, o porque es el más bueno o porque es el más malo, en fin, por alguna razón. Entonces, por algo lo nombran en primer lugar, ¿no? En la lista de los 12 apóstoles, ¿no? Enviados, misioneros, embajadores. Eso significa la palabra apóstol, ¿no? Que Jesús eligió entre un número mucho mayor de discípulos, entre muchos discípulos, Jesús eligió 12 y les nombró apóstoles, o sea, sus embajadores. Por eso es la importancia de los 12 apóstoles, ¿no? En 3:13-19, el nombramiento oficial, digámoslo así, de los apóstoles, entre los cuales aparece en primer lugar, siempre en todas las listas, Pedro en primer lugar. Junto con los hijos del Zebedeo o de Zebedeo, que son Santiago, el mayor, ya sabemos que hay que distinguirlo del menor, y Juan, aparece conformando una terna, 3, de testigos de algunos episodios significativos. O sea, entre muchos discípulos Jesús escogió 12 y entre los 12 escogió 3, a los cuales honró con una particular confianza. Es curioso eso. ¿Por qué haría eso Jesús? Yo no les sabría de responder esta pregunta que yo mismo me hago, pero si ustedes de pronto la encuentran, nos la podrían compartir. Entonces son Pedro, Santiago y Juan, los dos hijos del Zebedeo, que aparecen en la curación de la hija de Jairo
Marcos 5, 37 y paralelos. Solo a ellos tres los hizo testigos. Talita, cumi, niña, levántate. Ellos tres estaban presentes. En la transfiguración subió al monte con ellos tres. Los otros se quedaron abajo. Es un monte pequeño. El ascenso sería como subir a Monserrate, ¿no? Sin ser tan abrupto, porque es un monte cónico. Y entonces el camino, pues, es suave. Se puede subir sin gran esfuerzo. Con ellos tres subió y delante de ellos tres se transfiguró, como sabemos. En la segunda carta de Pedro, ustedes saben, hay una alusión a la transfiguración. Ustedes mismos lo anotaron en sus trabajos, ¿no? Y les llamó la atención, a algunos de ustedes escribieron expresamente. El autor se refiere a la transfiguración. Muy bien. Y en la oración en el huerto iban los 12, claro, menos Judas, porque Judas ya se había ido a vender a su maestro por 30 monedas de plata. Pero los otros 11 iban con él. Jesús dejó a los 11 atrás y tomó a estos tres, a Pedro, a Santiago y a Juan, a que lo acompañaran todavía más allá, a que fueran testigos de su agonía. Y efectivamente fueron testigos de su agonía. Tal vez escucharon sus palabras de angustia. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, etcétera, ¿no? Entonces, los sinópticos, nuestros tres sinópticos, lo hacen protagonista de la confesión de Cesarea de Filipo, en Marcos 8, 27, 30 y paralelos, en donde precisamente él proclama la mesianidad. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Según la versión de San Mateo, tú eres el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios vivo. En San Marcos la confesión no es tan expresa, ¿no? San Marcos solamente lo confiesa como el Mesías, pero no dice Hijo de Dios vivo. Bueno, si no recuerdo mal. En todo caso, la confesión de Cesarea de Filipo está puesta en boca de Pedro. Recuerden que en Juan no, por lo menos no en esa circunstancia. En Juan la confesión de Pedro se hace de otra manera, después del milagro de la multiplicación de los panes, cuando la gente, oyéndolo hablar de que su cuerpo es comida y su sangre es bebida, dicen, no, pues esto que se está loco. Y se van. Y entonces Jesús les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Y la plena confesión de la mesianidad de Jesús en el Evangelio de Juan no está puesta en boca de Pedro, sino en boca de ¿quién? Ustedes lo dijeron en el trabajo. En los trabajos sobre el Evangelio de San Juan. ¿Quién confesó a Jesús? Marta. Marta, la hermana de Lázaro, lo confesó. Bueno, miren que es muy bello esto de... Entonces, en la versión de Mateo, en la confesión de Cesarea de Filipo, no solo proclama la mesianidad de Jesús, sino que en respuesta, como una especie de, digamos, de premio, digámoslo así, recibe de Jesús una especie de primado. Siempre en las listas va de primero, y Jesús también lo proclama primero. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. No es que tú seas muy avispado, lo era muy avispado. No te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, tu avispamiento no te reveló eso, sino mi Padre del cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra erigiaré mi iglesia,
y las puertas del infierno no podrán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, etcétera, ¿no? Un oficio, el que tiene las llaves, ¿quién es? El portero. Pero no es simple el portero del edificio de apartamentos o donde vivamos, no, pues sí, hombre, eso es un oficio muy digno. ¿Cuántos hermanos y hermanas nuestras no se ganan la vida siendo porteros? ¿Cómo es de importante el portero en un edificio, no? El que permite que alguien entre o alguien salga. Y ¿no? el dueño de casa. ¿Cómo? Y el dueño de casa tiene las llaves. Exactamente, el dueño de la casa también tiene las llaves y hay un bello pasaje en Isaías que debía haber anotado acá, pero que no, bueno, podríamos buscar. En Isaías hay Isaías un 20, pasaje en 22. que se habla... Isaías ¿Cómo? 22, 20 al 22. Vea qué bien, Isaías 22, 20 al 22, ¿no? Entonces, se trata de un portero que va a ser reemplazado por otro. Y entonces se habla precisamente de eso, de abrir y de cerrar. Se habla, es el mayordomo de palacio, del Palacio Real de Jerusalén. Pero el mayordomo del Palacio Real no es el que tiende las camas. El mayordomo en los palacios reales en la antigüedad era como una especie de primer ministro. Era el que permitía que alguien tuviera acceso al rey, etcétera, ¿no? Entonces todo eso está tras el primado de Pedro cuando Jesús le entrega simbólicamente las llaves del reino de los cielos, el reino, o sea, del reino de Dios, porque ustedes saben por qué hablamos, por qué Mateo habla siempre del reino de los cielos. Porque es un evangelio para judíos y los judíos no mencionan el nombre de Dios. En cambio, en Marcos y en Lucas se habla es del reino de Dios. Entonces, no es que sea el reino de los cielos como lo representamos en las caricaturas allá en el cielo cuando alguien se muere. Y entonces el muerto, el recién muerto entrando donde San Pedro y San Pedro mirando en el libro y con las llaves aquí colgadas de la cintura. Sí, son bellas representaciones muy concretas del episodio, pero es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más que eso. De ahí el que nosotros en la iglesia católica reconozcamos en el sucesor de Pedro, pues lo que reconocemos, ¿no? Ah, pero miren, viene la otra cara de la moneda en el relato de la cena y de la pasión. Aparece como protagonista de episodios significativos. Puse aquí el anuncio y la consumación de sus negaciones. Jesús le anuncia que lo va a negar. Y en los evangelios cuentan cómo lo negó, ¿no? Y cómo él después, cuando cayó en la cuenta de su gravísimo pecado, de su cobardía, hacía pocas horas había dicho que era capaz de morir por Jesús. Eso nos pasa a todos, ¿no? Estamos dispuestos a ser muy buenos cristianos, pero al momento dejamos de serlo, ¿no? Entonces no podemos achacárselo solo a Pedro. ¿No? Ahí está Pedro precisamente para animarnos, ¿no? Arrepentámonos y volvamos a empezar, ¿no? Y también fue favorecido con apariciones del resucitado, según San Lucas, por ejemplo, en 2:14-34, ¿no? Habría que poner ahí una comita, faltó 2:14, bueno, no sé cómo, sí, 2:14. Ahí hay un error. Y en Juan 21, bueno, la última, ese pasaje lo estudiamos. Miren que hasta ahí alcancé, porque si no me puse a pensar, si sigo con los evangelios no acabo nunca, entonces pasé al libro de los Hechos, y más brevemente, en los Hechos aparece como líder de la comunidad de Jerusalén, tanto de su organización como de su actividad evangelizadora. Él es el que predica, ¿no? Toma la palabra y les habla a los judíos. Hay hasta 3 discursos de Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y finalmente desaparece del relato en el libro de los Hechos después de que es liberado milagrosamente de la cárcel, ¿no? ¿Dónde más aparece en el Nuevo Testamento? En los textos paulinos que lo mencionan. San Pablo lo menciona en la carta a los Gálatas. A propósito de la asamblea de Jerusalén, San Pablo dice que allá estaba Pedro, ¿no? Y también lo menciona otra vez a propósito de un encuentro en Antioquía, cuando se enfrentó Pablo con él,
porque Pedro había asumido una actitud un poco, digamos, doble. Cuando no estaban los cristianos judaizantes, o sea, que exigían el cumplimiento de las normas judías, comía con los paganos. Pero cuando llegaron de Jerusalén esos cristianos judaizantes, se apartó de comer con los paganos. Y Pablo le dijo, o lo uno o lo otro, pero las dos cosas a la vez son hipocresía. Entonces eran enemigos. No, para nada. Uno no se hace enemigo de otro porque le cuente o le diga sus defectos. Bueno, puede que sí, puede que el otro, según cómo reaccione el otro. Bueno, y también en la primera carta a los Corintios, cuando San Pablo habla de las divisiones entre los de Corinto, les dice, hay unos que andan diciendo que yo soy de Cefas, que yo soy de Apolo, que yo soy de Pablo, que yo soy de Cristo. Y entonces Pablo les refuta y les dice, ¿quién murió por ustedes? No, no fue Cefas, no fue Apolo, no fui yo, no. Cristo, solo Cristo, ¿no? Entonces nuestras divisiones por nombres, por favoritismos, no tienen ningún, en fin, entonces ahí está también mencionado. ¿En dónde más? No, en nuestras cartas. Las que vamos a estudiar o las que empezamos a estudiar, las que ustedes ya leyeron, sobre las cuales hicieron buenos trabajos, ¿no? Ahí está el nombre de Pedro. Y entonces preguntémonos, antes de seguir adelante, ¿si las escribiría él? Ustedes mismos han investigado sobre eso. Se han preguntado, ¿las escribió San Pedro en griego? ¿Él sabía griego? Y como han leído que los autores dicen que es un buen griego, entonces fue a la universidad, fue a la Javeriana a estudiar griego. ¿No? Aparece como autor de las cartas y eso tiene su importancia. Que no las haya escrito, que alguien haya usado el nombre de Pedro para respaldar con su autoridad apostólica estos escritos, es una cosa perfectamente legítima según los cánones, digámoslo así, de la literatura religiosa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y en general en la Antigüedad. ¿No? Hay libros atribuidos a Platón que Platón no escribió, o sea, pseudoplatónicos. Hay libros de los padres de la iglesia que algunos no escribieron, entonces son pseudopatrísticos. ¿Por qué? Porque existía eso que se llama la pseudonimia. Ustedes se acuerdan de la palabra seudónimo, ¿no? Uno puede usar un seudónimo para escribir y el seudónimo puede significar algo. Yo podría escribir, yo creo que, por ejemplo, el presidente Chávez hubiera sido capaz de escribir algo seudónimo atribuyéndoselo a Bolívar, ¿no? ¿Por qué? Les puse un ejemplo profano para que comprendan la importancia de la pseudonimia. Si a mí me llega una carta, el general Simón Bolívar, esto es importante. Otra cosa es que el escrito corresponda a lo que se espera que nos diga Pedro. ¿Sí corresponde? Hombre, sí, perfectamente. Ustedes ya leyeron las cartas y pueden decir que Pedro pudo haberlas escrito perfectamente. Si no fue él de su puño y letra, fue alguien que sabía quién era él. Sabía estas cosas que hemos repasado, que era el primero de los apóstoles en las listas, que Jesús le había conferido un primado de honor entre sus 11 compañeros, que había visto a Jesús en el monte, transfigurándose, que lo había negado, que, en fin, el que utilizó el nombre de Pedro para ponerlo en el primer versículo de cada una de estas cartas, sabía quién era Pedro. Y entonces escribía cobijándose en su autoridad y muy probablemente evocando sus enseñanzas, evocando su presencia en las comunidades cristianas, apelando a su autoridad apostólica. Por eso estos escritos están en el Nuevo Testamento y son para nosotros palabra de Dios.
como ahora que leímos, y José Luis nos proclamó palabra de Dios y todos respondimos, te alabamos, Señor. Entonces, el problema de la pseudonimia no hace al texto, no lo hace de ninguna manera menos válido, menos valioso, menos auténticamente apostólico. ¿Qué más sabemos de Pedro? Sabemos de su presencia en Roma, sabemos de su martirio en Roma, sabemos que su martirio fue concomitante al de Pablo. ¿Se encontraron otra vez en Roma? No lo sabemos. ¿Charlaron? Es posible. ¿Se despidieron? Bueno, me van a matar. A mí también. No lo sabemos. En las novelas aparece eso. Aparece que sí, por ejemplo, en Quo Vadis, la famosa novela de un autor polaco, Heinrich Sienkiewicz. Se la recomiendo si no la han leído. Seguramente habrán visto la película en varias versiones. Hay varias versiones de esa novela, versiones cinematográficas, o sea, ha sido llevada al cine varias veces. Es un clásico del cine histórico, del cine, por así decirlo, entre comillas, bíblico, ¿no? Quo Vadis, ¿a dónde Hay una vas? calle, en Roma hay una calle llamada así. En Roma, claro, hay una pequeña iglesia que recuerda la leyenda, según la cual cuando Pedro, pues la comunidad cristiana estaba siendo perseguida en Roma después del incendio por obra de Nerón, entonces la comunidad le dijo a Pedro que se fuera, no, vete, salva la vida, porque tú eres muy importante, necesario para nosotros, no te quedes acá. Y entonces Pedro, pues sí, dijo, bueno, yo me voy entonces. Y dicen que emprendió la marcha y que iba saliendo de Roma, por la vía Apia, y que de pronto se le apareció Jesús cargado con la cruz. Dice así la leyenda. Y entonces Pedro le preguntó, obviamente en latín, porque estaban en Roma, entonces se supondría que Pedro, la leyenda supone que Pedro también había aprendido latín. Ahora lo tenemos pues de políglota. Hebreo, arameo, griego y latín. Quo vadis, Domine? ¿A dónde vas, Señor? Y que Jesús le respondió, pues voy a Roma a que me maten otra vez porque tú te estás volando. Y entonces que Pedro dejó allí el bastón clavado en la tierra. Y pues no sé qué dice la leyenda que le respondió, pero lo que sí sé es que salió corriendo de nuevo para Roma a enfrentar el martirio. Y que después los cristianos encontraron el bastón florecido. Siempre florecen los bastones como el de San José, ¿no? Entonces, y allá en la Vía Apia hay una pequeña capilla en ese lugar que señala la leyenda como el lugar del encuentro y que se llama la capilla del Quo Vadis, Domine, o del Quo Vadis, ¿a dónde vas, Señor? Entonces sabemos eso, sabemos que fue sepultado porque fue crucificado en el circo de Calígula, y el emperador Calígula, y el circo de Calígula quedaba junto a la colina Vaticana. La ciudad de Roma se caracterizaba por las famosas 7 colinas, y una de esas colinas era la colina Vaticana. En la pendiente de esa colina estaba el circo de Calígula, donde Pedro, según la tradición, fue crucificado con la cabeza abajo, etcétera, ¿no? Como sabemos por las tradiciones cristianas, fue sepultado allí cerquita en algún cementerio. Los cristianos conservaron el recuerdo del lugar de su tumba, comenzaron a venerarla desde el principio, y cuando el imperio se hizo cristiano, el emperador Constantino ordenó levantar una basílica sobre ese lugar, la magnífica Basílica Constantiniana, de las cuales nos quedan representaciones, sabemos más o menos cómo sería, la podemos reconstruir, por así decirlo, mentalmente, porque fue destruida por los papas del Renacimiento, especialmente por Julio II, no me acuerdo cómo, y para construir la actual basílica. En los tiempos de Pío XII, pues como siempre se duda de todo, entonces no, que va a estar enterrado ahí, esto hace 20 siglos, ¿a quién se le va a ocurrir que haya? Pues Pío XII ordenó excavaciones bajo la basílica, y se hicieron profundas excavaciones, y entonces hay varios niveles de la excavación. En la más baja
de las excavaciones en el más bajo nivel, se encontró un cementerio, los restos de un cementerio pagano. Se sabe que es pagano por las inscripciones, por las lápidas, por la disposición de las tumbas, etcétera, ¿no? Y en un rincón de ese cementerio se encontró un pequeño monumento especial por sus características, que seguramente era el monumento primitivo cristiano antes de la construcción de las basílicas. Y en ese monumento se encontraron restos óseos, pequeños huesecitos, envueltos como en una especie de tela que debió haber sido una tela preciosa, porque incluso se encontraron algunos filamentos de oro. Como quien dice, alguien los envolvió en una tela preciosa a esos huesecitos. No es que se haya encontrado el esqueleto, ni pues la mandíbula o el cráneo, no, unos cuantos huesos. Analizados los huesos con los análisis que se hacen modernamente, se encontró que eran huesos humanos, para empezar. En segundo lugar, que por el análisis morfológico, en fin, los científicos saben de eso, eran huesos de una persona, un ser humano que había vivido bastantes años y que probablemente había sufrido problemas artríticos muy comunes entre quienes se dedican a labores de pesca, metidos todo el día entre el agua, etcétera. No, bueno, entonces los papas ya habían mandado a hacer, pues ya sobre esa pequeña tumba ya se había construido la Basílica Constantiniana y encima la Basílica de la actual, ¿no? O sea, que no es que el Papa los haya tenido que sacar de allí para ponerlo, no, estaban exactamente debajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro, varios metros abajo. Por ambos lados del altar papal hay unas escalinatas que conducen a ese nivel inferior. Y allá al fondo de una capilla se encuentra como una especie de reja en la cual está un cofre que contiene esos pequeños restos óseos que serían los restos de San Pedro. Me dejé llevar de la emoción contándoles esto, pero el que va a Roma y ve esto, entonces pues yo tuve esa oportunidad, pues ¿por qué no participarles este encuentro, por así decirlo, personal con el autor o con aquel a quien alguien le atribuyó estos dos textos tan bellos del Nuevo Testamento, ¿no? Padre, pero esos comentarios que usted hace nos apasiona también a nosotros. Bueno, me alegra porque de pronto me pongo a pensar, Dios mío, me desvío del tema y ya no, bueno. Entonces, he querido hacer, vamos a esto, ¿no? ¿A dónde voy? He querido hacer esta breve panorámica de la figura de Pedro en el Nuevo Testamento y la llevé hasta la arqueología cristiana, por supuesto muy incompleta, apenas pues un esbozo, para valorar el hecho de que estos dos escritos que vamos a comentar brevemente aparezcan bajo su nombre. Primera de Pedro. Su carácter epistolar, es decir, su género literario, se deduce, descarta, pues, se deduce del saludo en 1:1-2. ¿No? ¿Uno lo quiere leer? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. A vosotros, gracia y paz abundantes. Y qué bellas resuenan estas palabras después de haber evocado la figura del apóstol, ¿no? Y alguno de ustedes en el trabajo, en alguno de los trabajos, me preguntaba o se preguntaba por el tema de la Trinidad. Seguramente porque había enfrentado, me imaginé yo, a algunos de estos hermanos nuestros que pues se dicen cristianos, pero que no reconocen a la Santísima, el dogma, el misterio, no hablan de la Santísima Trinidad, dicen que eso no está en el Nuevo Testamento. Es cierto,
La Santísima, el nombre Trinidad o el título Santísima Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento, eso es verdad. Hombre, pero una cosa es el nombre y otra cosa es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aparecen en el Nuevo Testamento, en pie de igualdad, citados muy cercanamente el uno del otro, implicados muy, digámoslo así, esencialmente, ¿no? Ontológicamente, para emplear esas palabras tan elevadas que emplean los teólogos, ¿no? Aquí, en estos dos versículos que acabamos de leer, es que no me acuerdo quién me hizo esa pregunta, porque eso sí es muy difícil recordarlo todo, pero el que lo hizo me está diciendo, fui yo, padre, fui yo, ¿no? Entonces, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, etcétera, a quienes Dios Padre había elegido con la acción santificadora del Espíritu. En dos versículos están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, para quien preguntó eso, ¿no? Ahora, el dogma trinitario se estableció, y esa es la teología, y esa es la historia de la fe cristiana. La establecieron ¿quiénes? Por un lado, los padres de la iglesia, ¿no? Y por otro lado, los concilios ecuménicos, ¿no? O sea, en decisiones comunitarias, como la Asamblea de Jerusalén, reunidos los representantes de la comunidad, los obispos cristianos, ¿no? Ustedes en historia de la iglesia seguramente hablaron, largo o cortico, pero alguna cosa les dijeron de los grandes concilios ecuménicos, ¿no? El concilio de Nicea, el primero de todos, convocado por Constantino, pero ya antes se habían reunido los obispos muchas veces. No se reunieron solo, pero el de Nicea tiene el carácter de ser el primero ecuménico, porque él convocó a obispos cristianos de todas las regiones del imperio, entonces, bajo el patrocinio del emperador. Eso no sé si estuvo bien o estuvo mal, pero así fue la historia. Y entonces los concilios elaboraron, o mejor, ratificaron la doctrina que los padres de la iglesia, los grandes pastores, que al mismo tiempo eran grandes teólogos, no grandes investigadores en el buen sentido de la palabra, que reflexionaron sobre la fe, y ellos elaboraron la doctrina trinitaria, eso de que un solo Dios y un solo Dios verdadero, tres personas distintas, iguales en naturaleza, etcétera, etcétera, todo eso que estudiamos en la teología dogmática. Entonces, me detuve en el primer versículo, bueno, porque así es el... Entonces, el saludo tiene los elementos característicos de un saludo epistolar. El remitente, Pedro, ¿no? Apóstol de Jesucristo. ¿Qué título? El mismo que se da a San Pablo. San Pablo también comienza así sus cartas. Pablo, apóstol de Jesucristo. Los destinatarios, a los elegidos, etcétera, ¿no? Que están como extranjeros. Y el saludo propiamente dicho, gracia y paz. San Pablo también emplea esas dos expresiones para saludar a sus comunidades cristianas. Gracia, ¿qué significa gracia? ¿Se acuerdan de la gracia santificante? ¿Qué significa gracia? Gracia significa regalo. Regalo, don. Para ustedes el don. Entonces ya era una cosa que ya sabían los cristianos. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el don? El Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo, la filiación divina, el ser hijos de Dios, o sea, el participar como hijos de la naturaleza de Dios. Esa es la gracia, ese es el don, ese es el regalo. No hay que explicarlo porque todo cristiano lo debe saber, lo sabe o lo debe saber. Gracia y paz, shalom. No solo que no haya guerra, no solo que no haya inseguridad, que no nos vayan a matar en Transmilenio por robarnos el celular. No, esa sí, claro, eso, pues, por supuesto, obvio. No, pero la paz en todos los niveles, la paz con la recreación, la paz de los pueblos, la paz de las religiones, la paz de Dios, que es una paz muy superior a la paz que nosotros podamos hacer entre nosotros, más que la paz de los tratados de paz, más que eso, mucho más, la paz de Dios, el shalom de el hebreo, ¿no? Que es precisamente la paz de Dios,
O sea, su amor, su gracia vienen a confundirse. Bueno, debemos decir que no es una carta, digamos, personal, pues no parece como las de San Pablo, en las cuales se implica, los regaña, los alaba, les da noticias, les dice que les llegó la limosna que le mandaron o les cuenta que está en la cárcel. No es una carta de tipo privado, una carta personal, como las de la literatura convencional. Es una típica carta cristiana, muy similar a las cartas paulinas y a las de los padres de la iglesia, por ejemplo, las de San Ignacio, que leemos en el oficio de lectura, la de San Clemente Romano, que también leemos en el oficio de lectura. Y me perdonan, pues que me pongan esas, pero me parece interesante decirlo y se me ocurre en este momento, las cartas de los papas. Las de los papas tienen de especial que son muy largas, son verdaderos tratados, las famosas encíclicas. ¿Qué quiere decir eso de encíclica? Encíclica quiere decir circular, o sea, circulares, son cartas circulares. Esta carta de Pedro es también en cierta forma encíclica, circular. ¿Por qué? Porque va dirigida a los elegidos que viven como extranjeros en la dispersión, y menciona 3 provincias del Imperio Romano en la actual Turquía, lo que se llamaba o lo que denominamos geográficamente el Asia Menor: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y entonces, ¿cómo? Les mandó copia a cada uno. Fue a la fotocopiadora y, fotocópienme esto. No, la carta circuló entre esas comunidades realmente o ficticiamente, digámoslo así. Puede ser por así decirlo, puede ser como una ficción literaria. O sea, la carta va dirigida sí a esos cristianos de esas comunidades, o esas comunidades simbolizarán a todas las comunidades cristianas. Yo creo que sí, porque hoy la estamos nosotros leyendo, aquí en Bogotá, en la Arquidiócesis de Bogotá. La estamos estudiando, nos llegó a nosotros también. La primera, nos llegaron la primera y la segunda de Pedro. Bueno. No encontramos en la primera de Pedro, tampoco en la segunda, valdría para la segunda, una estructura clara y definida, tampoco una temática dominante, como podríamos decir de la primera carta a los Corintios, ¿no? Que es una carta sobre la vida de la comunidad de Corinto, con su fe, sus problemas, sus virtudes, sus defectos, ¿no? O como la carta a los romanos, que es como una síntesis del Evangelio de San Pablo, ¿no? Lo que él predicaba es la más sistemática de todas sus cartas. No, aquí encontramos temas dominantes, no hay una estructura clara y definida, tampoco una temática dominante, a no ser, hay una temática dominante. No es la más importante tampoco, pero a mí me llamó mucho la atención leyéndola para preparar esta charla. El sufrimiento. Tanto el de Cristo en su pasión, como el de los cristianos en su vida de fe. Miren, estadísticamente, si queremos estadísticas, nosotros estamos acostumbrados a las estadísticas, en su forma verbal, o sea, formas del verbo o de verbos que significan sufrir, de verbos griegos, tenemos 12 menciones en forma verbal. Y en su forma nominal, o sea, palabras que significan sufrimiento, el sustantivo, 4 veces, o sea, por todas 16 veces. Si a esto le sumamos las numerosas referencias a la pasión del Señor, podemos corroborar estas afirmaciones. Es un punto a tener en cuenta en la lectura de la primera carta de Pedro,
no me acuerdo porque no preparé tan bien lo de la segunda. Estas anotaciones están más bien fundadas o apuntan a la primera. Y este tema la hace particularmente actual. Y no solo actual para nosotros actualmente, sino actual siempre. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es algo inherente a la condición humana. No nos vamos a poner pesimistas de ninguna manera. También la alegría. Somos capaces de experimentar el gozo, la alegría, claro. Y eso es lo que más nos gusta. Pero también estamos, digamos, sometidos a padecer, a sufrir. Nadie, ningún ser humano podrá decir que no ha sufrido. Si somos hermanos en el gozo, somos también hermanos y hermanas en el dolor, en el sufrimiento. Y entonces que nos hablen de algo tan humano, pues es importante, ¿no? Nadie queda ajeno. A todos nos toca, en algún momento de la vida. Más grandes o más pequeños sufrimientos, ¿no? Pero a todos nos toca. Nos han tocado ya lo hemos experimentado, lo experimentamos desde niños, a su medida, en la medida en que un niño puede sufrir. Y lo experimentamos hasta que nos muramos. Entonces el tema es importante. Esto da a entender por qué sufrían los cristianos. Vamos al contexto de la carta para después aplicárnoslo a nosotros. ¿Qué les pasaría? ¿Qué estaría pasando cuando la carta fue escrita? Ustedes ya lo saben porque ya la estudiaron, probablemente en la segunda mitad del siglo I, o sea, pongámosle en los años 70, 80. Si la hubiera escrito San Pedro, él directamente, tendría que ser anterior al 64, 66, porque el martirio de Pedro tuvo lugar muy probablemente en esa fecha, entre el año 64 y el año 66. Si fuera de Pedro, si la escribió de su puño y letra, tiene que ser anterior a esa fecha. Pero como se piensa que es más bien seudónima en el sentido que hoy les expliqué, entonces es probablemente posterior. Todavía estaba muy viva, como todavía lo está hasta el día de hoy, la memoria del apóstol. Y por eso alguien se podía atrever a utilizar su nombre para respaldar un texto como este. Entonces, en esa época, ¿qué estaba pasando? Hombre, pues estaban siendo perseguidos aquí y allá. Si no las persecuciones ya oficiales del imperio, sí las persecuciones locales. En todas partes eran señalados, eran vistos mal, estos tipos, esta gente rara, no se meta con esos niños, le diría la mamá al muchachito, no se meta con esos niños que son hijos de cristianos. No se vaya a meter con ellos. O los insultarían en el mercado, o no les prestarían plata. No, usted es cristiano. No, aquí no le prestamos plata sino a los nuestros. Algo así, ¿no? Por ilustrarlo de alguna manera. Están pasando por duras persecuciones. Ahí están los pasajes. De los tres que puse ahí, escojamos uno al azar. Escojamos, a ver, un momento yo miro. No el 3:11:17, porque ese ya lo leímos, ¿no? Al comenzar. No. Leamos 3:11:17. Alguno que lo lea. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y corra tras ella, porque los ojos del Señor se fijan en el honrado. Un segundo que estoy, tal vez, un segundo, perdón la interrupción y perdón la lupa, pero veo mal. (3:13:17), perdonen el error. ¿Quién podrá hacerles daño si ustedes se preocupan siempre en hacer el bien? Y si padecen por la justicia, dichosos ustedes, no teman ni se inquieten, sino honren a Cristo como Señor de sus corazones
Estén siempre dispuestos a defender si alguien les pide explicaciones de su esperanza, pero háganlo con modestia y respeto, con buena conciencia, de modo que los que hablan mal de su buena conducta cristiana queden avergonzados de sus propias palabras. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Bueno, Palabra vamos, de- muy bien, vamos, no resisto la tentación de leer los otros pasajes. Aquí ya está el tema del sufrimiento, expresamente se habla del sufrimiento y se nos dice algo muy bello. Más vale sufrir por obrar, por hacer el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque tanto el que hace el bien como hace el mal puede sufrir por hacer el bien o por hacer el mal. Cuando alguien sufre por hacer el mal nos parece normal, nos parece lógico. Pues claro, ¿por qué se mete en esas? ¿Por qué hace eso? Eso le pasa por bocón, o eso le pasa por atrevido, o eso le pasa por ladrón. Ah, pero sufrir cuando uno hace el bien, eso sí que es un misterio, ¿no? Pero yo qué hice de malo, dice uno, yo qué hice de malo, yo estaba haciendo el bien y miren, me salen con esto. Leamos el otro pasaje, 4:12 al 17. Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros como si os sucediera algo extraño, sino alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Dichosos de vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido. Pero si es por Cristo, que no se avergüence y que glorifique a Dios por llevar este nombre. Porque ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios, pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrá los que no creen en el Evangelio de Dios? Muy bien, ¿no? Y podemos 5, 9, 10, a ver qué dice. Resistirles firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. Muy bien, entonces el sufrimiento, un tema importante, tal vez comunidades perseguidas, ¿no? Acusados tal vez de rebeldía están pasando por persecuciones, tal vez acusados de rebeldía en 2:12, por haberse apartado de la religión pagana y de sus costumbres inmorales en 4:3-4. Ese pasaje es impresionante. Dice, ya es suficiente el tiempo que habéis pasado obrando conforme al sentir de los gentiles, viviendo en desenfrenos, liviandades, crápulas, orgías, embriagueces y en cultos ilícitos a los ídolos. A este propósito se extrañan de que no compartáis su carrera hacia ese libertinaje desbordado y prorrumpen en injurias. Los injurian por no practicar los cultos paganos que eran muy frecuentemente, casi siempre, cultos orgiásticos, ¿no? Como en los carnavales de Río o de, ¿no? O de Barranquilla, ¿no? En desnudeces, en embriagueces, en drogadicciones, en actos inmorales, a la vista pública, sin vergüenza, sin pudor alguno. Y como no, los cristianos se apartaban de eso, entonces los señalaban. Ay, los que se hacen los buenos, ay, miren los que no, se burlaban de ellos, etcétera, ¿no? Eso les pasaba. Y también es una prueba de su sufrimiento el que les exhorte de todas maneras a respetar a las autoridades. No hay que pretender, digámoslo así, torear al toro. No, hay que respeten a las autoridades, ¿no? Que de todas maneras, que no les vayan a hacer mal precisamente por falta de respeto a quien está constituido en autoridad. Esto daría pues para mucho, miren, para una larga reflexión. Y voy al final
que me parece muy importante, quizá lo más importante de lo que vayamos a decir, de lo que tenía preparado. Algunos comentaristas muy importantes, gente muy sabia y muy estudiosa, nos podemos confiar en ellos, han propuesto leer esta carta como una homilía bautismal, que bien podría haber sido dirigida a un grupo de catecúmenos, entre los cuales habría jóvenes, hombres y mujeres, parejas de esposos, personas libres y esclavos, a los cuales se habría administrado el bautismo en la vigilia pascual, que ustedes saben es la fecha, por así decirlo, ¿cómo la llamaríamos? Más natural, más normal del bautismo. Porque si el bautismo es morir al pecado con Cristo y resucitar con Él a la vida de la filiación divina, como con Él, pues el bautismo tiene su lugar natural en la celebración anual de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, que es la Pascua. Y entonces podríamos leer algunos pasajes significativos teniendo presente esta propuesta de leerla como una liturgia, como una homilía bautismal. Miren que en el primer pasaje que leímos para comenzar esta charla, pues leímos 3:18-22 y incluso expresamente se menciona el bautismo. Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecadores, el que era justo por los injustos, y murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. Piensen en la vigilia pascual. Piensen en el sitio pascual. Piensen en la oscuridad, en el templo, mientras se lleva en procesión el cirio pascual, ¿no? En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Y eso qué significa? Hombre, no nos enseñaron a venerar, a recordar a nuestros seres queridos que ya pasaron a la casa del Padre. Nuestras abuelas nos hablaban de las benditas ánimas del purgatorio. Bueno, esos temas han cambiado en la catequesis, en la teología, pero eso no ha pasado. Entonces, ¿cómo fueron salvados los que nos precedieron? Si somos salvados por la muerte y de la resurrección de Cristo, ¿cuándo supieron ellos de la muerte y de la resurrección de Cristo? Precisamente en el Espíritu fue también a predicar. No decimos en el credo, descendió a los infiernos. Lo decimos exactamente después de que afirmamos que murió bajo el poder de Poncio Pilato, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos. Ahí está también a anunciar el evangelio a nuestros hermanos, desde Adán hasta Eva. Las representaciones en el arte, sobre todo en el arte bizantino, son preciosas, ¿no? Digamos el Sheol, o sea, la mansión de los muertos, la puerta quebrada o tumbada, y Jesús sacando de la mano a Adán, y detrás va Eva siguiéndolo también. Jesús le da la mano a Adán, le da la mano a Eva, y ahí siguen los otros detrás. Claro. En otro tiempo incrédulos, cuando los esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca. ¿Y por qué esta alusión al diluvio? Noé construyó el arca, en la que unos pocos, 8 personas en total, fueron salvados a través del agua. Ahí está.
A esta corresponde ahora el bautismo que os salva. Pensemos en los catecúmenos, imaginémonos que es cierta esta interpretación de esta carta como una homilía bautismal. Imaginémoslo que el obispo entre comillas, el líder, el jefe de la comunidad, ustedes saben que pues, eso del obispo, la palabra episcopos, aparece sí en el Nuevo Testamento, pero todavía no aparece en el sentido actual del término, digámoslo así. Pero de todas maneras, lo que correspondería al obispo, el jefe, el líder de la comunidad, la cabeza mayor de la comunidad, les está diciendo a los recién bautizados, ¿no? En otro tiempo incrédulos, cuando los esperaba, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas en total, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva, que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección. Otra vez menciona la resurrección de Jesucristo. Él que se fue al cielo está a la diestra de Dios y allí le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. Y entonces, ya terminando, yo les dejo, pues nunca les he puesto una tarea específica, ¿no? Les dije, lean y mándenme comentarios a sus lecturas. Les voy a dejar esta tarea específica, no para que me la presenten, para nada, no, como una sugerencia para que ustedes la hagan, si les parece, si quieren, ¿no? Estudiar la carta desde esta perspectiva, como homilía bautismal. Y entonces encontrarán todo esto, ¿no? Recuerden que el bautismo se administraba en la noche pascual, todavía está mandado, ¿no? Que se tengan bautismos y todavía se hace, se bautizan. Bautizar niños en la noche pascual es un poco complicado, porque los niños pues se cansan, las madres se fatigan, el niño llora, él pide el biberón, etcétera. Pero de pronto adultos, yo tuve algunas veces durante mi ministerio pastoral, la experiencia de realizar bautismos con mis compañeros misioneros en la noche pascual, pero de adultos, ¿no? Y entonces resultaba francamente una mistagogia, como se dice. O sea, todos revivíamos el bautismo, ¿no? Y no simplemente a través de los signos, sino en el mismo hecho de acompañar a no cristianos a descender a la pila bautismal, a recibir el agua del bautismo y a emerger nuevas criaturas, hijos e hijas de Dios. Es una experiencia maravillosa que ojalá algún día hayan tenido, si ya la tuvieron, denle gracias a Dios, ojalá puedan tener algún día. Es un poco complicado, pero ustedes saben que el movimiento neocatecumenal insiste en eso. Bueno, no, pues entonces el movimiento neocatecumenal ha tenido sus problemas, tiene sus peculiaridades, hay gente a las que les gusta, hacen mucho bien, eso no se puede negar, ¿no? Entonces, a ellos les suena esto mucho, les sonaría, si alguno de ellos me escuchara, estaría diciendo que sí, porque ellos practican esto, ¿no? Ustedes saben que delante del altar, en las iglesias o en las capillas neocatecumenales, hay una piscina bautismal y que ellos practican el bautismo no por aspersión del agua en la cabeza, sino por inmersión, como algunos de nuestros hermanos separados, cristianos de otras denominaciones. Bueno, hasta aquí llegamos, era lo que yo tenía preparado. No olviden tender la mano al pobre, como nos pide el Papa, no el Papa, la Iglesia, a través del Papa, en esta 4ª Jornada Mundial de los Pobres. No olviden la parábola del buen samaritano. Se me olvidaba decirles, y con esto termino, que escogí la parábola del buen samaritano, no porque en el mensaje del Papa que tienen aquí, que les recomiendo leer, él la mencione, pero la menciona en la última encíclica, Fratelli Tutti. Hace de la parábola del buen samaritano el texto fundamental de su encíclica, que espero que todos ya hayan leído.
Y entonces aquí les dejo la imagen del buen samaritano, tan dramática, tan hermosa. Que tengan buen día, que pasen bien. Muchas gracias. Excusen lo malo. Hasta luego. La palabra, la próxima la dan. Padre, muchas gracias. Muy Gracias, amable. padre. Hasta Gracias, luego. padre, Muchas muy gracias, amable. padre. Gracias. 5, 4, 3, 2, 1.